Ahora inicio de nuevo. Profesor, compañeros, mi nombre es Rodolfo Garrido y junto a Jonathan Plasencia pertenecemos a la carrera de Fabricación y Montaje Industrial en la asignatura Procesos de Fabricación y Montaje con el profesor Hugo Orellana. En este caso les presentaremos un proceso de soldadura por soldadura manual, electrodo revestido, y les presentaremos unos videos que corresponden a la ejecución de este tipo de soldadura. Primeramente, tenemos que conocer los tipos de electrodo que tenemos para la ejecución de soldadura. Para identificar un electrodo tenemos la sigla siguiente. La letra E, que corresponde en los electrodos, es para identificar el tipo de arco que vamos a ejecutar, que es un arco manual. Posteriormente tenemos el número 60, o el 70 en la figura inferior. En este caso, corresponde a la resistencia a la tracción mínima por pulgada cuadrada que puede tener el electrodo. En este caso, el superior tiene una resistencia de 60 libras por pulgada cuadrada y el inferior tiene una resistencia de 70 libras por pulgada cuadrada. Posteriormente, tenemos el número 1, que corresponde con esto, es para la posición de soldadura que vamos a ejecutar. Esto nos indica la unión que vamos a hacer, en qué condiciones se encuentra. Plana, horizontal, vertical, sobre cabeza, ¿cierto? De acuerdo a esta numeración, podemos elegir el tipo de electrodo de acuerdo a la unión que vamos a hacer. Posteriormente tenemos el último número que corresponde a un número 1, en este caso en el superior, que corresponde al tipo de corriente que vamos a utilizar. En este caso es una corriente alterna, que es la que tenemos en el alumbrado público, por ejemplo, y la corriente continua, que podemos transformarla con nuestra máquina soldadora. También nos indica este número el revestimiento que puede tener nuestro electrodo. Por ejemplo, en revestimiento, al que encender el arco produce unas reacciones químicas que liberan gas y puede proteger nuestra soldadura, así como cuando se enfría también la protege de la corrosión. En la imagen inferior tenemos el 7018, ¿cierto? Que esta soldadura nos indica que es toda posición y nos indica aquí excepto vertical descendente, que es una limitación que tiene esta soldadura. La polaridad es positiva, ¿cierto? Que indica dónde va el electrodo. Tenemos una corriente alterna, corriente continua para la ejecución. La intensidad que indica por el electrodo, el diámetro del electrodo es de 60 amperes hasta 100 amperes, que es lo que recomienda el fabricante en este caso para este tipo de soldadura, que es la E7018. Esta soldadura es de 332, que es alrededor de 2,5 milímetros, y tiene 14 pulgadas de largo. Este electrodo, que son 350 milímetros. En este caso, por ejemplo, esta soldadura es ejecutada generalmente para trabajos más industriales, puesto que requiere mantenerla en temperatura. Esta soldadura es una temperatura baja en hidrógeno, la 718, ¿cierto? Y debe estar almacenada en hornos que la mantenga a una temperatura de 120 o 130 Celsius, para que pueda ejecutarse como corresponde. En cambio, la 6011 es una soldadura que puede estar a una temperatura más ambiente, entre 4 Celsius más o menos, o 48 Celsius, que es lo que recomiendan los fabricantes de este tipo de soldadura, que la podemos tener, por ejemplo, este tipo de soldadura en nuestros hogares, para ejecuciones, por ejemplo, rejas o fabricaciones domiciliarias. Perfectamente esta soldadura nos favorece en ese punto, no como la otra, que debemos tener un recipiente o un horno para poder mantenerla y no sea contaminada por bajo hidrógeno. Posteriormente tenemos los diámetros de electrodo. ¿Qué no queremos decir esto? Que el núcleo que tiene nuestro electrodo y a qué puede trabajar, a qué corriente puede trabajar en amperaje. Nuestros electrodos que estamos viendo, que son el 332, ¿cierto? Corresponde a 2,5 milímetros aproximadamente. Y esto puede trabajar más o menos en unos voltajes de 70 a 90 amperes. Puede trabajar perfectamente, pero los fabricantes también recomiendan su tipo de regulación de amperaje, como la 7018 que vimos, que podría llegar hasta 100 amperes.
es importante saber el diámetro y el amperaje que vamos a utilizar, puesto que cuando soldamos, la regulación del amperaje nos indica el avance que podamos tener, así como la penetración de la soldadura en la estructura. Así que es muy importante tener estos puntos a consideración cuando elegimos nuestro electrodo. Un punto muy importante que no puede quedar de más es la protección personal. Para un trabajo básico que queramos ejecutar en nuestra casa, tenemos, por ejemplo, el casco de soldar, un implemento básico para poder soldar, ¿cierto? Porque sin esto no podemos visualizar lo que es la soldadura. La pechera o guantes de cuero también son primordiales, puesto que también la soldadura puede emanar hasta 3000 grados Celsius en la ejecución al momento de la fusión. Y así también unos zapatos de cuero zapatos, perdón, de protección, ¿cierto? Para poder, en cosa de cualquier accidente, caída de material, porque obviamente estamos trabajando con acero y nos puede lesionar. También tenemos unas protecciones que son a medio industrial, que son ya con máscara, doble vía, contra humo metálico y gorro antichispas que nos pueden proteger nuestra cabeza para cualquier tipo de incidente que sea con las chispas, ya que la soldadura en diferentes posiciones nos puede provocar cualquier tipo de accidente. Recordemos las altas temperaturas que emanan. Así que es importante la protección completa. Acá vemos el traje de cuero completo, guantes, zapatos de cuero. Bueno, acá vamos a revisar un poquito lo que es la máquina de soldar a arco manual. Estamos viendo al lado izquierdo una máquina de soldar de 250 amperes. Es una máquina digital, con tablero digital. Podemos revisar sus dos polaridades, el positivo y el cable negativo, o en este caso tierra. Podemos revisar su pinza del cable negativo y por supuesto su porta electrodo en el cable positivo y su cable de poder. Y no podemos olvidar nuestra careta fotosensible. Con estos elementos podemos realizar una soldadura ya profesional o tanto particular, ¿ya? Y al lado derecho podemos ver las herramientas que se pueden utilizar en nuestro trabajo soldadura. Tenemos una careta, tenemos nuestros electrodos que se pueden abrir, son electrodos 7018, podemos revisar nuestro esmeril para lo que es limpieza, sacar, pulir a lo mejor si una soldadura no quedó fina, podemos pulir, podemos volver a soldar y por supuesto tenemos nuestro martillo que es para sacar la escoria, que es la capa que deja arriba la soldadura una vez implementada. En este caso, acá les vamos a presentar cómo se ejecuta el cordón de soldadura. Bueno, una vez que tenemos unido nuestro electrodo con el electrodo, ¿cierto? Procedemos a hacer el tema del arco. ¿Cómo lo ejecutamos? Podemos arrastrar el electrodo por la superficie metálica. Obviamente acá en este caso está apagada la máquina, por eso no provoca chispa. Una vez llegado al punto que queremos soldar, ¿cierto? Buscamos la estabilidad del arco. Al buscar la estabilidad tenemos que levantar un segundo y empezar a avanzar en forma de C en este caso, que es una técnica de soldadura. Avanzamos lentamente, de acuerdo al amperaje que ya hemos regulado en la máquina, hasta llegar hasta el punto donde ya debemos terminar. Nos detuvimos y nos retiramos con el electrodo. Un punto importante es mantener la distancia del electrodo con la pieza, puesto que esto nos da la forma del cordón. Unos puntos básicos para poder soldar es la limpieza del material. Hay que siempre tenerlo limpio, lo más limpio posible, enmerilar o ejecutar lo que es limpieza de agentes externos al metal base. Otro punto es la preparación o biselado o armado del material. ¿Qué quiere decir acá? Que en el biselado es el desgaste que puede tener una pieza para poder
penetrar mayor la soldadura en la superficie y así poder tener mayor resistencia a la pieza que hemos tenido o vamos a tener soldada. Otro punto también es la preparación de la máquina, cableado puesta a tierra, ¿cierto? Como bien lo hemos comentado, la elección del electrodo y la regulación del amperaje, puesto que esto nos indicará que la soldadura sea realizada correctamente dentro de los parámetros que nos indica la norma y también dentro de los parámetros que nos pide el electrodo que nosotros estamos usando. Siguiente punto es el punto 5. En el punto 5, para seguir con el correlativo del procedimiento de la aplicadora de la soldadura, en el punto 5 tenemos encender el arco. ¿Qué significa esto? Cuando tú colocas el negativo y colocas el cable, el porta electrodo, a la pieza, tú generas el arco. Al generar el arco ya puedes comenzar a trabajar, ya sea derritiendo el material o insertando todo lo que es el electrodo dentro de la pieza. Eso sería el punto 5, encender el arco. Punto 6 sería mantener el arco. Esto significa que mantener un pulso a una distancia en el cual la soldadura pueda penetrar en la pieza. Eso sería como mantener el arco. Y por supuesto manteniendo una técnica de cordón. Hay bastantes técnicas para poder realizar una soldadura. Cordón en C, media luna, zigzag. Y por supuesto la colocación de la soldadura, que según norma del fabricante o lo más adecuado sería colocación de 2 diámetros del electrodo. Si el diámetro del electrodo es de 2 milímetros, la soldadura podría ser unos 4 milímetros, sería el doble del electrodo. Y terminar el arco, por supuesto, retirando el electrodo del punto que se está trabajando y la limpieza superficial de la pieza. Bueno, acá podemos ver un poco lo que es la aplicación. Y ya estamos realizando el arco, conectando la tierra. Esos son perfiles 30-20 en 2 milímetros. Y podemos realizar ya el arco, teniendo la tierra puesta y acercando el electrodo a una distancia determinada. Podemos generar la reacción de la soldadura. En este caso, acá en el lado izquierdo, tenemos la aplicación de soldadura de 70-18, en 2 placas de 4 milímetros, que provoca una unión a 90 grados, ¿cierto? Puede ejecutar perfectamente con el electrodo, ¿cierto? Los parámetros que hemos indicado anteriormente, la temperatura sobre los 120 Celsius, ¿cierto? Del electrodo, y se aplica directamente en la pieza, según lo que hemos indicado. Bueno, profesor, este sería nuestro humilde video trabajando directamente con soldadura arco manual. En este caso, bueno, muchas gracias por toda su atención. La soldadura SMAU es una soldadura básica dentro de los rangos de soldadura. Puede ser ejecutada en todo tipo de ambiente, así que es muy importante conocerla y tener antecedentes de este tipo de soldadura. Bueno, nosotros pertenecemos a INACAP y les damos las gracias por tener esta atención en estos par de minutos que dura nuestra presentación. Gracias.